Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, ahora capítulo 12, para tener el estudio de esta mañana. Vamos a tratar de hacerlo en 20 minutos, hace calor, ha avanzado un poquito ya sobre el mediodía. Venimos teniendo varios estudios en el libro de Romanos, nos quedan todavía un par para culminar esta serie, y hemos venido hablando acerca de diferentes cosas, ¿no es cierto? Yo el domingo pasado no estuve, pero hablaba Osvaldo, ¿verdad? Y estuvo hablando, nada nos podrá separar del amor de Dios, ¿verdad? Así que, como dijo Gerardo en uno de los primeros mensajes, creo que el primero, comenzando esta serie de Romanos, el libro de Romanos es una progresión maravillosa, ¿no? Va enlazando y va como abriendo cada vez más el espectro y nos va enseñando cada vez más acerca de la salvación y de nuestra realidad en Cristo. Es así que llegamos al capítulo 12 y abre una nueva ventana o amplía aún más el espectro y habla ahora de los sacrificios. Habla de los sacrificios espirituales. Esta palabra de sacrificios era muy entendida por todos los israelitas, a quienes, si bien el libro de Romanos fue escrito para los cristianos en Roma, sí tenían todos un origen muy cercano con el judaísmo. De hecho, en la iglesia en Roma había muchos judíos. Así que cuando ellos escuchaban hablar de los sacrificios, entendían muy bien lo que era un sacrificio, porque estaban todos los sacrificios levíticos del Antiguo Testamento, allí en el templo de Jerusalén, donde se sacrificaban animales que se comían luego para representar lo que habría de venir. Uno de esos sacrificios era el cordero pascual, por ejemplo, que simbolizaba entonces aquel cordero que había de venir. Siempre fue un acto de fe, la salvación. Y en Romanos capítulo 2, en el versículo 1, el versículo 2 se tocará el domingo que viene, hoy nos toca el 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Lo primero que va a mencionar acá el apóstol Pablo es en nombre de quién y sobre qué base va a pedir un sacrificio extremo. Porque luego va a decir que presentéis vuestros cuerpos, o sea, toda tu vida, en sacrificio a Dios. Si alguien va a pedirle a una persona que entregue toda su vida, todo su ser, todos sus pensamientos, todo su accionar, todas sus cosas, tiene que tener una muy buena base. ¿Por qué yo entregaría a determinada causa todo? Podría colaborar. De hecho, todos colaboramos siempre con alguna causa, ¿no es cierto? Con los bomberos, con alguna casa, AFADIN o con quien fuera. Acá mismo internamente en la iglesia colaboramos con los campamentos para que los chicos puedan ir. Pero no es una entrega parcial, es una colaboración. Acá se está pidiendo un sacrificio completo. Tiene que tener entonces una muy buena base para poder pedir ese sacrificio. Entonces comienza acá el apóstol Pablo, Dios escribiendo a través del apóstol Pablo, diciendo por qué les rogaba que eso lo hicieran. Y dice: os ruego por las misericordias de Dios. Conocemos nosotros un poco lo que es la palabra misericordia, pero se define mayormente con otra palabra que es compasión en esta ocasión. Hay varias palabras del griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, lo que nosotros tenemos es una traducción al castellano muy buena, pero la palabra que se utiliza acá para misericordia se utiliza algunas veces, algunas pocas veces esa palabra del griego. Se usan otras palabras que son similares. Pero esta palabra que significa compasión también se utiliza en Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos a verla allí. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Entonces,
la palabra acá va acompañada de un adjetivo que es entrañable misericordia. Quiere decir que es una compasión que surge desde lo más profundo de la persona, desde lo más profundo del ser. Cuando hablamos nosotros de la compasión o de la misericordia de Dios, entonces podemos entender que es la compasión de Dios devenida o venida, originada en su misma esencia. Acabamos de leer un pasaje que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Otros pasajes, en Primera de Juan, por ejemplo, te dicen Dios es amor. Donde definen a Dios no como una persona que tiene amor, sino que es una persona que es amor. Es el origen del amor, es la fuente del amor. De hecho, cuando Dios crea al hombre, le comunica, dice que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, y comunica ciertas características, llamadas en la Biblia perfecciones, las características de Dios que son comunicables al hombre. Hay cosas de la esencia de Dios que no pueden ser comunicadas al hombre. Por ejemplo, la omnisciencia, el saberlo todo. El hombre no lo sabe todo. Eso es una prerrogativa de Dios. Pero el amor, que también es una perfección de Dios, es algo que Dios puede comunicar y lo comunica al hombre en la creación. Entonces el hombre es capaz de amar. El hombre y la mujer es capaz de amar. Puede tener amor. Pero no es amor en esencia. Dios, distintivamente de esto, es amor, es puro amor. Y Dios es el único ser que puede ser varias cosas, porque si nosotros hablamos de agua que es pura, ¿qué entendemos? Que hay agua y solamente agua. Si no es agua pura, está mezclada con jugo, está mezclada con vino, está mezclada con algún contaminante. Entonces no es más agua pura. Por lo cual nosotros entendemos que cuando algo es puro, es solamente eso. Dios no es así. Dios puede ser amor, Dios puede ser justicia, Dios puede ser varias cosas a la vez, y así todo es totalmente puro en esa perfección. Por eso que cuando hablamos de las misericordias de Dios, va mucho más allá que la compasión que el ser humano puede tener. La compasión es compadecerse, es ponerse en el lugar de otro y en cierta manera y hasta un cierto punto sentir lo que el otro puede sentir. Entonces accionás en ayuda sobre esa persona. La compasión de Dios va mucho más allá, porque está originada en la misma esencia de Dios. Entonces es una compasión total que no tiene límites. Es una compasión, es una misericordia tan grande que entrega todo. Por eso que envía a su Hijo a morir a la cruz. Y no es solamente un enviar como diciendo, bueno, ahí va la solución, porque dice también que el Padre estaba en el Hijo reconciliando consigo mismo al mundo. Quiere decir que el Padre también padeció, si bien Jesús, la parte humana de la segunda persona de la Trinidad, es quien es colgada en el madero, el Padre padeció sufrimiento también de tener que ver y desamparar a ese Jesús allí en la cruz. Entonces, la misericordia por la cual somos convocados a este llamado, que son las misericordias de Dios, es una compasión absoluta que está originada en la misma esencia de Dios, que es el amor de Dios. Nos ama tanto, con un amor infinito, que se compadece hasta el infinito por nosotros. Ese compadecerse produjo una acción, que es la salvación de nuestra alma, como mencionábamos hace un rato. Personas que, por más bondad que tuvieran, no podíamos ser salvos de ninguna manera, porque estábamos separados del amor de Dios, porque estábamos separados de Dios, porque no había forma de que no pecáramos, porque todos hemos pecado, y dice que todo el que ha pecado está separado de Dios. Eso que no tenía solución, el gran amor de Dios movió a que venga a salvarnos, a que venga a morir por nosotros. Sobre esa base de un sacrificio extremo, de una entrega total de Dios, entonces Dios ahora nos va a pedir a nosotros también un sacrificio. Y es interesante que los sacrificios del Antiguo Testamento, para que sean configurados como sacrificio, ¿qué tenía que producirse en ese animal? La muerte. Un sacrificio era sacrificio si estaba muerto, si había sido muerto. Si no, no era un sacrificio. Era un animal preparado para el sacrificio, pero no era un sacrificio.
La diferencia con lo que Dios nos pide a nosotros acá es que no nos pide una muerte sacrificial, nos pide que seamos un sacrificio vivo. Así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Anterior a esto va a hablar del cuerpo, porque el sacrificio era algo físico. Un cordero que era muerto en el Antiguo Testamento como sacrificio era un cuerpo. Bueno, Él nos pide ahora y nos dice: yo no estoy deseando que vos mueras sobre un altar para que sea un sacrificio a Dios. Yo lo que te convoco, dice Dios, a que presentes todo tu ser, todo tu cuerpo como un sacrificio vivo. Como un sacrificio vivo delante de Dios. Ese sacrificio, la palabra sacrificio, era algo consagrado y ofrecido a Dios. Era algo santificado. Si nosotros vemos en Levítico capítulo 22, versículo 18 al 20, o también lo podemos ver en Éxodo capítulo 12, 5. En Éxodo 12, 5 habla del Cordero Pascual. Y cuando se iba a seleccionar ese cordero, no era que agarraban cualquier cordero, tenía características. Un cordero macho, de 1 año, que fuera perfecto, que no tuviera ningún defecto en su cuerpo, ningún defecto corporal. Era un sacrificio elegido en su plenitud de vigor. No era en el final de sus días, no tomaban un cordero que ya estaba por morir, no tomaban un cordero que no servía, tomaban el mejor de la manada. Entonces nos habla de que nuestro sacrificio, nuestro cuerpo, nuestra vida, no puede ser tomada por Dios, luego vamos a ver que dice agradable a Dios, de cualquier manera. Tiene que ser un sacrificio que está preparado, sin mancha, sin defecto, con toda la fuerza que tiene. Por eso dice acá: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mientras estás vivo, agradás a Dios. ¿Con qué cosa? Con tu mente, con las oraciones, con tu cuerpo, con tu vida. No es solamente en el ámbito de la iglesia, es en el vivir diario, con tus vecinos, con tu trabajo, con tu familia, con todos, un sacrificio vivo. Pero luego también dice, no solo sacrificio, sino vivo. Y es interesante porque el sacrificio vivo, la persona que está viva, hace cosas. En realidad, tiene tiempo, tiene bienes, tiene energía, tiene fuerzas. Cuando está hablando de un sacrificio vivo, está hablando de todo tu ser, todo tu cuerpo en su plenitud, entregado para servir a Dios. Habla de lo que hago. Un sacrificio vivo habla de lo que yo hago en el diario vivir. Pero luego también dice que ese sacrificio no solo tiene que ser vivo, sino que es un sacrificio santo. Y santo, como lo definí hace un rato, es algo puro, es algo no contaminado. Pero esta palabra aquí también significa sagrado, que es algo separado para Dios. Es un sacrificio que no se ofrece a cualquiera, es un sacrificio para Dios. Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta santidad que demanda para que seamos agradables a Dios es en todo nuestro cuerpo. Dice allí, presentar todos nuestros miembros, todo nuestro accionar, nuestro cuerpo completo. Ustedes saben que el cuerpo no solo tiene las extremidades, tiene su corazón, también tiene su mente, su pensamiento, su sentir. El sacrificio que es santo, es un sacrificio que está preparado para ser entregado a Dios, pero tiene que ser puro. Y ahora ya no solo nos habla entonces del cuerpo, de un accionar, sino que nos habla de nuestro interior, nuestra acción, pero también nuestro interior cómo está. Y ese interior no tiene que estar contaminado por el pecado. Claro, ¿quién de nosotros ha dejado de pecar? ¿Quién no pecó ayer? Aunque sea con algo sencillo, todos pecamos permanentemente. Tenemos un perdón por el pecado,
que es dado cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y ya todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros están perdonados, están pagados por Cristo en la cruz. Cristo no paga los pecados hasta el día que nosotros confiamos y creemos en Él y le pedimos que sea nuestro Salvador. Paga todos nuestros pecados. Pero luego es decisión nuestra vivir o no en santidad. Por eso, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, en el versículo 8, en primer lugar, dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. O sea, no hay nadie que pueda dejar de pecar. Pero el versículo 9 te da la solución y te dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y allí te habla de restauración de la comunión. No es que tenemos que estar pidiendo perdón por nuestros pecados porque hayan sido perdonados nuestros pecados. Pero cuando aún siendo cristianos pecamos y vivimos alejados de Dios, necesitamos confesar delante de Dios de nuestros pecados para poder restablecer la comunión. No se pierde la salvación no se puede perder porque no depende de nosotros. Nosotros no hacemos nada para ser salvos. Cristo ha hecho todo en la cruz para que nosotros seamos salvos. No hay obra que colabore, no es la salvación de Cristo malas obras que podamos hacer. No hay ninguna obra que sirva delante de Dios para otorgarnos la salvación. Entonces la salvación no se pierde, lo que sí se pierde es la comunión, el trato diario con Dios, fluido. ¿Por qué? Por tener pecado en nuestra vida. Y eso es lo que nos demanda, lo que nos invita el apóstol Juan diciéndonos: confiesen sus pecados delante de Dios para restablecer la comunión. A pesar de ser hijos de Dios, podemos vivir alejados de Dios. Y si queremos ser un sacrificio santo, necesitamos no tener pecado en nuestra vida, estar alejados de ese pecado. Como dice lo que leímos allí en Romanos capítulo 6. Pero no solo dice aquí un sacrificio vivo y santo, sino también dice un sacrificio agradable a Dios. Agradable a Dios. ¿Alguien agrada completamente a la otra persona? Yo estoy casado con Karina desde hace 32 años. Yo sé que le agrado por completo. No. Hay cosas que a ella no le gustan de mí, son poquitas. Hay cosas que a ella no le gustan de mí. A mí me gusta todo de ella. Ahora voy a confesar. Siempre hay algo que no es completo el agradar. Hay algo que puede no gustarte. ¿Tenés amigos de muchos años? No hay cosas que tenés que pasar por alto. Sí, este loco, esto que tiene, pero bueno, es mi amigo, ¿no? Y lo pasás por alto. Es muy difícil tener que ese agradable sea completo. Este agradable, que dice allí, agradable a Dios, es una palabra que indica completamente agradable, que agrada en todo, que produce satisfacción, que es un placer avalado por el accionar, o un placer respaldado por lo que está sucediendo. Quiere decir que Dios nos está diciendo que en base a sus misericordias, a su compasión para con nosotros, nos convoca a que vivamos ofreciendo nuestro cuerpo, viviendo de una manera, como Él dice, con santidad de nuestro corazón, y eso va a ser completamente agradable a Dios. Quiere decir esto que nosotros podríamos tener una vida 100% aprobada por Dios. Qué difícil esto, ¿no? Claro, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, que es la morada de la tercera persona de la Trinidad. Ustedes saben que Dios es uno solo, pero está compuesto de tres personas distintas, un solo Dios verdadero. La misma esencia, mismo Dios, pero tres personas distintas con diferentes funciones. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, ha tenido diferentes formas de vincularse con el hombre a través de los tiempos. Luego de que Cristo viene a la cruz a morir y empieza, o sea, somos salvos ya por la muerte de Cristo, el Espíritu Santo, enviado por el mismo Señor Jesús, viene a morar dentro nuestro. ¿Qué es esto? El mismo Dios dentro nuestro. No nos transformamos en dioses, no tenemos superpoderes, pero tenemos a Dios dentro nuestro, como si fuera el conductor de un auto. De tal manera que Él nos ofrece la llenura. ¿Qué es la llenura? El control completo de nuestra vida. No perdemos la conciencia, no perdemos el poder de decisión, pero nos conducimos de acuerdo a todos los parámetros de Dios, aquel que tiene la llenura del Espíritu Santo.
Esa llenura, la presencia del Espíritu Santo, tampoco se pierde porque es otorgada por Dios. Pero el control del Espíritu Santo, que es la llenura, sí se puede perder. ¿Cómo se pierde? Por el pecado, cuando decido yo para qué lado voy. Por lo cual, si yo me mantengo en la llenura del Espíritu Santo, si yo me mantengo guiado y haciendo lo que Dios dice, entonces soy un sacrificio completamente agradable a Dios. Nada de lo que yo hago no satisface a Dios, no le agrada a Dios. Dejamos de agradar a Dios cuando nosotros decidimos por nuestra propia voluntad sin atender a lo que el Espíritu Santo nos indica. Por eso acá entonces el Señor nos va a pedir, por las misericordias de Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros, sobre esa base, que ahora nosotros seamos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y luego va a dar un argumento final, concluyente, que dice que es vuestro culto racional. ¿Qué es vuestro culto racional? Algunos traducen esa palabra culto de otra forma, pero está bien traducida si la definimos. Y en un culto verdadero a Dios lo que hay es adoración. En una vida que vive en un culto a Dios, es una vida de servicio. Así que cuando está diciendo acá que es vuestro culto racional, es vuestra verdadera adoración a Dios, es vuestro verdadero servicio, es el único servicio que Dios va a aprobar. ¿Cuál es el único servicio que Dios va a aprobar? Que basado nosotros en la misericordia que Dios ha tenido para nosotros, entreguemos todo nuestro cuerpo, todo nuestro accionar en un sacrificio vivo, santo, que sea agradable a Dios. Esa es la adoración a Dios. Luego, como consecuencia de esa vida, podemos tener cantos, podemos tener una oración que expresan lo que hay en nuestro corazón. Pero la oración en sí, o el canto en sí, no es la adoración a Dios. El canto en sí, la melodía y la letra en sí, no es la adoración a Dios. La adoración a Dios está en la vida que está entregada a Dios y que derrama esas palabras por medio de ese canto. La adoración está en el corazón que está diciendo esas palabras a Dios. El Padre dice, no busca adoración, busca adoradores, según Juan. Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es que el Señor se complace en las melodías, porque podemos cantar bien o podemos cantar mal. Entonces Dios se complace en los cantantes y en los que no saben cantar no se complace, no. Porque no es en el sonido que se complace Dios, se complace en el corazón del que está dando ese sonido, del que está dando esa música. Por eso dice que el Padre busca adoradores, no la música, no la oración, sino que esa oración o esa música o esa vida venga de un corazón que está limpio, que es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y termina con una palabra, este pasaje que dice que es vuestro culto racional. Esa palabra racional es lógico, es pensado, es algo razonable. Es algo que nosotros pensamos y decimos, claro, esto es lo lógico que yo haga. No es algo meramente emotivo. A veces las emociones nos movilizan y no está mal. Pero nuestras decisiones no tienen que estar basadas en emociones. Están basadas en un razonamiento, en algo racional. La salvación no viene de algo emotivo. Produce emoción, pero no viene por una emoción. Viene por un razonamiento que dice, soy pecador, es verdad. Entiendo, claro, ¿cómo yo voy a hacer algo que obligue a Dios a salvarme? ¿Con qué puedo yo obligar a Dios? ¿Con qué buena obra puedo hacerlo? Estoy razonando. Y Cristo murió, claro, si Cristo no tuvo pecado. Es un hecho no solamente en el que creemos por fe, sino que es un hecho histórico que Cristo vino, murió en la cruz y resucitó. Aún las personas que querían decir que no habían resucitado no pudieron más que decir que sí, que había resucitado. Entonces es algo racional. Claro, Cristo, el que era Dios, vino a morir. Es lógico que no vino a morir solamente para dar un ejemplo. O porque vino para hacer, y lo tomaron los hombres y lo mataron. Pero si era Dios, no había hombre con la fuerza suficiente para tomarlo y clavarlo en una cruz si Él no lo hubiera permitido, si no hubiera sido su voluntad. Entonces es lógico que ese Cristo que está en la cruz sea que vino para salvarnos, como lo dice la Biblia. Y acá dice que es vuestro culto racional.
Y ese razonamiento, ¿de dónde viene? De observar las misericordias de Dios. Por eso comienza el pasaje así. Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que si te pones a pensarlo, fíjate lo que hizo Dios por vos. Lo racional es que vivamos como Dios quiere. Si hemos sido salvos por Dios y a Dios vamos, cuando partamos de este mundo, estamos en la presencia de Dios, lo lógico, lo razonable, lo inteligente, lo coherente, y también lo emotivo, pero no es lo que menciona acá, es que vivamos para Dios. ¿Qué sentido tendría si no? El versículo 2, que se verá el domingo pasado, habla de que a raíz de eso el cristiano va a tener una transformación. Del versículo 3 al 8, el cristiano se va a ubicar para con el mundo, para con los creyentes. Va a comenzar diciendo el versículo 3, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. El cristiano se va a ubicar en quién es, en dónde está, en cómo debe respetar a sus hermanos, en cómo debe conducirse en el mundo, para luego del versículo 9 al 21, siempre del capítulo 12, hablar del accionar del cristiano, cómo se debe conducir el cristiano, con parámetros específicos para el cristiano en todo ámbito. Pero todo ese capítulo va a partir de esto, que es decir, mira, acá están las misericordias de Dios. Esta es la compasión tan grande, basada en el amor absoluto de Dios que tuvo por vos y por mí. Esa compasión, el observar a Dios dándonos la salvación eterna cuando no la merecíamos, debe producir en nosotros que vivamos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es lo único que Dios va a aceptar como una verdadera adoración, como un verdadero sacrificio, pero adoración y algo que a Él le agrada. Entonces, está muy bien cuando hay emociones. Cuando uno canta y se emociona de pensar en lo que Dios hizo, muy bien. Pero el entregarse a Dios es un culto racional, es algo que decidimos hacer. La palabra de Dios dice de que Dios no nos pide algo que nosotros no podamos hacer. Lo dice a la inversa, ¿no? Dice que no nos va a dar una tentación más grande de la que podamos resistir. La tentación es una invitación del diablo, de Satanás, a hacer las cosas que Dios no quiere. Por lo cual, si Dios dice de que no va a permitir que se nos ofrezca algo que no podemos resistir, sino que vamos a tener la fortaleza suficiente para poder resistirlo, la invitación a pecar, quiere decir entonces que tenemos la suficiente fortaleza para vivir agradando a Dios. Quiere decir entonces que cuando pecamos es por decisión propia, es porque elegimos más ese estado de pecado que un estado de santidad. No es que no lo pude controlar, nunca es que no pude resistir, es que quise hacerlo, es que elegí hacerlo. Por eso cuando nosotros no vivimos de una manera santa, no hay forma de agradar a Dios. Porque vos estás decidiendo hacer cosas que van en contra de la santidad de Dios. ¿Cómo Dios se va a agradar? Cuando ha dado por nosotros, ha ejercido por nosotros tan gran misericordia, tan gran compasión, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Ojalá podamos realmente, en dependencia de Dios, vivir una vida que a Dios le agrade. Más allá de quién está al lado nuestro, en qué momento estamos, ser verdaderos hijos de Dios.